Hola señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al programa 60 Minutos. Hoy intentaremos analizar la actualidad política en Galicia y en la comarca de Vigo desde una perspectiva diferente. Para ello, hoy nos acompañan algunos periodistas. A mi derecha está Eduardo Roland y Miguel Ángel Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda, Lois Herrera y Antonio Albadalejo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar a hablar, si os parece, de política autonómica, de la política de Galicia. Hemos empezado un curso político bastante movidito en el Parlamento. ¿Cómo veis este comienzo de curso político? Miguel Ángel. Sin duda muy movido, no cabe ninguna duda. Desde el punto de vista periodístico, supongo que está siendo tremendamente entretenido, no lo supongo, lo asevero, está siendo tremendamente entretenido. Desde el punto de vista del ciudadano, yo creo que se está perdiendo demasiado tiempo en cosas que no van a aportarle nada ni a Galicia ni a los problemas de Galicia, y tal vez estemos dedicando muy poco tiempo a resolver los problemas de Galicia. Eduardo. Bueno, yo veo que sí, que está siendo movido, incluso bueno, hay unas acusaciones de que si se está faltando un poco al respeto, el respeto institucional se está perdiendo y tal. Yo soy de los de opinión de que no es así, y que realmente bueno, lo que se está viviendo en el Parlamento gallego pues un poco responde a una situación excepcional en la que vivimos. Un país con 27 millones de parados tendrá que tener algún tipo de agitación en algún momento en sus órganos de representación. Incluso me parece, no digo que me parezca poco, pero sí en otras instituciones, o por ejemplo en el Parlamento español me parece realmente poco lo que se está viviendo en un país que vive una situación realmente dramática y bueno, que llevaría a que hubiera mucha más confrontación de la que hay. ¿Qué os parece, Antonio? Lois. Hombre, yo creo que decía Fajardo, el diputado de AGE, que el Parlamento de Galicia no reflejaba en absoluto la realidad del país, y los políticos no reflejan en absoluto la realidad del país en este momento. Es decir, lo que se discute en el Parlamento nos puede parecer más o menos interesante a nivel de periodismo, pero a nivel de la calle no es muy interesante, la verdad. Se están perdiendo mucho, y lo decía Miguel Ángel, es decir, en asuntos que a la gente ni le van ni le vienen realmente. Es decir, que si Beira se pelea con el presidente, que si cuestiones de orden, que si techo del Parlamento. Realmente al fondo de los asuntos en este momento no se está yendo. Bueno, pues yo voy a ser un poquito más autocrítico y también digo que casi siempre lo que sobresale es ese follón, esa pequeña bronca, ese rifirrafe de ese momento, y sin embargo las cosas realmente importantes, que es lo que viene después de ese rifirrafe, no se transmiten, no llegan excesivamente a la gente. Por eso yo creo que hay esa situación de que parece que la política está muy alejada de los ciudadanos. No, yo creo que la política es algo inherente a los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre? Insisto, en que a veces nos quedamos con el detalle, esa tontería que ocurre, pues si Beiras da un golpe en la mesa. Bueno, el otro día veíamos a la presidenta del Congreso, vicepresidenta del Congreso, actuando de presidenta de la mesa, llamando al señor Pérez, en vez de llamarle Pérez Rubalcaba. O sea, esos detallitos que muchas veces nosotros, como periodistas, como profesionales, transmitimos, que nos parece una cosa tremendamente importante, es una anécdota dentro de todo lo que es el trabajo político que realmente se hace. Yo no creo que sea una anécdota, yo creo que es una estrategia absoluta de algún partido, especialmente un partido de la oposición, que ha decidido hacer política de esa manera. Supongo que midiendo las consecuencias de no hacerlo así y las consecuencias de hacerlo así. Además, tiene un problema añadido, que es que tiene un protagonista en el Parlamento que por su personalidad, por su trayectoria política y tal, es decir, es histriónico en sí mismo, y digamos que todo aquello que haga tiene el superlativo ya pegado a sí mismo, pero tiene muy malos imitadores a su lado que tratan de superarlo incluso, y es una sobreactuación permanente en el Parlamento que yo creo que supera con creces la categoría de anécdota y se convierte en un problema. Yo tampoco estoy de acuerdo. Ahora estamos viendo imágenes del Parlamento. De todas formas, la llama del debate sobre la corrupción política también sigue viva en Galicia. También se está hablando sobre corrupción en el Parlamento, se aprovecha cualquier ocasión para enlazar con este tema. ¿Creéis que es un tema aquí de actualidad o se está aprovechando lo que está ocurriendo en otros lugares para enlazarlo con lo que en un momento dado puede ocurrir aquí? Sí. Yo creo que eso está en la lucha partidista, que sí que es verdad que es la parte que menos interesa al ciudadano, quiere decir, donde es una lucha de posiciones para intentar ganar un electorado, esa es la que no nos interesa, supongo, y hablo como ciudadano, pero
También es cierto que en este país ha habido unos casos de corrupción, presuntos o no, porque otros en algunos casos están demostrados, y que no se observa en la calle. El ciudadano de a pie no observa que se adopten medidas de ninguna clase. Entonces es lógico que se genere un fenómeno de reacción. Que esa reacción se observe en el Parlamento gallego, en el Parlamento español, que se observe realmente pues una polémica, es normal, no se está dando respuesta. Veamos, por ejemplo, en Inglaterra, sabemos que en el Reino Unido pues tuvo que dimitir un ministro porque los puntos del carné que le habían retirado por ir demasiado deprisa se los había adjudicado a su mujer. Eso le pareció suficiente como para presentar su dimisión como ministro. El listón en España está realmente tan bajo o tan alto, si queremos ver qué hay que hacer, a dónde hay que subir para dimitir o para asumir responsabilidades, que es lógico que en algún momento una serie de diputados del arco parlamentario pues saquen esos temas, y a veces con malos modos. ¿Cómo no? Es que vivimos en un país, en un estado a veces un poco de excepción democrática, para mi gusto, ¿no? Bueno, llevábamos muchos años acostumbrados a otra cosa, ¿no? No estaba en ese momento, no estaba Beiras, llevaba años, fue la vuelta de Beiras la que fue un pas, ¿no? En el Parlamento de Galicia, yo creo. En eso coincido un poco con Miguel Ángel, digamos que la irrupción de nuevo de Beiras en el Parlamento ha supuesto una vuelta quizá a esa política un poco histriónica que tú decías antes, ¿no? Es decir, y el grupo que él lleva detrás, hay ciertos personajes también, o ciertos, ahora ya parlamentarios, ya no se les puede calificar de personajes, pero sí de parlamentarios, que también intentan ser pequeños aprendices de Brujo, es decir, buscar esa confrontación, esa continua, yo llanamente se llamaría montar la bronca un poco para buscar titulares. Básicamente es eso, es buscar un titular. Al margen de que luego efectivamente, si queréis hablamos un poco del tema de corrupción, creo que hay unos casos, y hay un caso en este país grandísimo de corrupción, tremebundo, que afecta al partido del gobierno, afecta a los dirigentes de este país y que afecta incluso también, bueno, pues a ese partido que también nos está gobernando en Galicia. Es decir, hay unas transferencias, hay unas acusaciones en unos documentos y que aquí también estamos pasando de lado. Es decir, aquí no se asume, como en Madrid no dicen nada, aquí en Galicia eso no nos toca. No, no, no. Usted tiene aquí unas transferencias hechas a Madrid, a una cuenta B, que hay que aclarar. Es decir, y el señor Feijóo está pasando de lado de ese tema. Ojalá hubiera un caso de corrupción, porque se podría aislar y se podría resolver políticamente y judicialmente, pero es que no hay uno. Pero lo hay. Hay un hay montón. uno que es... Y no hay un partido afectado, están todos los partidos afectados, no hay una comunidad autónoma afectada, hay muchas comunidades autónomas pero hay afectadas. uno, yo creo que en Miguel Ángel hay uno. Hay uno muy sí, potente que sacude al partido que está gobernando y sacude hasta el presidente del gobierno. Yo creo que es... Pero Luis, a veces yo creo que se está forzando un poco el debate en la calle. ¿Qué hablas de los a ver, ¿qué prefieres? El lo mismo iba a decir yo ahora, ¿no? Al ciudadano no se le puede dar a elegir. Bueno, ¿qué te parece peor? ¿Lo de Bárcenas, lo de los ERE de Andalucía? Es que a mí me parece mal todo. Efectivamente es todo mal. Me da igual que sea el PSOE. Efectivamente es todo mal, Popular. pero hay dos tratamientos que... distintos. El señor Griñán, el Partido Popular en Andalucía, lleva pidiendo la dimisión del señor Griñán desde que apareció el tema de los ERE. El señor Griñán se ha ido. 5 minutos antes, ¿no? Sí, 10 minutos, pero se ha ido. 5 minutos antes. Pero se ha ido, ha dejado la presidencia de la Junta de Andalucía. Tenemos un presidente del gobierno al que le han acusado de cobrar sobresueldos y sigue donde está. Pero vamos a ver, Lois, cuando Griñán se va, que yo sepa, alude a temas absolutamente personales. Y dice que no quiere traspasar el problema de que su se pueda problema meter en una cárcel es una cosa muy personal, claro. la verdad. No, es muy personal, pero él reconoció que eso afectaba a la Junta de Andalucía y que la institución está por encima del señor Griñán, del señor Javier Arenas y de muchos otros. Entonces él decidió irse. Yo creo que eso es una postura que me parece, antes lo hablábamos, ¿hasta dónde llega aquí el listón para dimitir? ¿Qué tiene que ocurrir para que un político en este país dimita? ¿Que le metan una multa y tenga 2 puntos de... Yo eso del respeto a las instituciones, yo lo siento, no estoy en muchas cosas de esas. Respeto a las instituciones no, será respeto al ciudadano en primer lugar. Si quieres formar parte o constituir una institución que sea digna de respeto, tienes que respetar al ciudadano. Yo creo que Beiras no ha engañado a nadie. Es decir, Beiras en la campaña electoral dijo lo que iba a hacer y está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Punto final. Es decir, eso es una parte que yo creo que el Parlamento, así como los temas que se tratan, a mí no me parece que sean interesantes para los ciudadanos. La postura que adopta Beiras es la postura que se parece más a la que tienen los ciudadanos. Con todas las salvedades del mundo y con todas las... O al menos un sector, es cierto. Exactamente, es decir, hay un sector de indignados que tiene que estar representado también en el Parlamento. Quiero decir, si queremos que el arco parlamentario represente a la sociedad, tendrá que haber también alguien que exprese, con un zapato en la mesa, quizás, pues exprese ese malestar. Lo que pasa es que lo que yo decía antes con lo de la estrategia, es que a mí me parece exactamente eso. Me parece una estrategia que trata de focalizar
la actividad política en un gobierno y un personaje, es decir, un partido de la oposición fundamentalmente representado en un personaje, y trata de anular políticamente al resto del arco parlamentario. Sí, mediáticamente lo está consiguiendo. Que conviene al partido de gobierno. ¿Cómo continúa esa estrategia? Yo no lo sé. Que sea buena o mala para la actividad parlamentaria y para los problemas de los ciudadanos, yo creo que no es ni buena. Seguramente el señor Feijóo está encantado. Seguramente el señor Beiras está encantado, seguramente los socialistas están preocupadísimos de buscar un hueco real en el Parlamento, seguramente todo eso es cierto. Vamos a ver, yo no creo que sea Beiras el que anula al resto de la oposición. El resto de la oposición ya venía anulada en las elecciones. Bueno, ayer no estaba Beiras. Y hubo esa presentación política. Mira los líderes que tiene la oposición. Estamos hablando de Pachi Vázquez, que da auténtica dentera prácticamente, y después de Jorquera, que yo no sé quién conoce a Jorquera en Galicia. Bueno, dos líderes que han sido superados por nuevos líderes. Ha habido un proceso electoral y esos dos líderes están. Es lógico que el que más resalte es el que conserva a su líder, que en este caso es Beiras, ¿no? De todas formas, también tiende a focalizarse. También hay una expectativa de que Beiras iba a actuar de una forma, y yo creo que también los medios hemos puesto el foco en eso. Porque yo recuerdo perfectamente. Él está ayudando bastante. Sí, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Recuerdo hace dos legislaturas. Se me ocurren pocas cosas que no sean delito, que puedan superar. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Hace dos legislaturas yo vi una convocatoria de alcaldes delante de la Puerta del Hórreo con unos disturbios enormes. Que tuvo que intervenir la policía hace dos legislaturas, y el partido que organizó eso y el dirigente político que organizó eso es el actual presidente de la Xunta, y es el Partido Popular. Quiero decir que cuando estás en la oposición, haces oposición. Entonces, no veo tan descabellado que Beiras se encare en un momento dado con el presidente de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo, porque, bueno, tampoco he visto un fair play absoluto en el Partido Popular cuando estuvo en la oposición, ni lo he visto en el Partido Socialista cuando estuvo en la oposición. Quiero decir, sí creo que la expectativa de a ver qué va a armar Beiras cuando llegue al Parlamento nos ha hecho focalizar todo ahí, y realmente estamos todo el día con el microscopio a ver qué hace. Bueno, no hace falta microscopio, efectivamente destaca, pero esperamos mucho de él y lo destacamos por eso, pero otros también lo hacen. Está llevando a una sobreactuación que realmente es muy difícil ponerle límite. Dentro del marco legal, es muy difícil. Es decir, yo creo que la presidenta del Parlamento, que tiene un trabajo ímprobo en esta legislatura, se pudo haber equivocado al no empezar a sacar tarjetas rojas. Es decir, insisto, alguien que se levanta y que golpea el escaño donde está el presidente del gobierno, alguien que le llama asesino, fascista, mamarracho, no sé qué. Es decir, si eso no es una tarjeta roja en el partido parlamentario, no en la Asamblea de Madrid son 3 días, ¿no? Tres plenos o suspensiones por un mes, suspensiones por 3 meses. El problema es, cuando empecemos a considerar normal que eso ocurra, ¿qué tendrá que hacer Beiras o quien quiera seguir siendo el protagonista para seguir siendo el protagonista? ¿Qué tendrá que hacer? Bueno, a lo mejor también había que verlo del otro lado. A lo mejor había que elevar un pelín el debate. Es decir, lo que no vale es escudarse siempre en yo no sé nada, la culpa la tiene Zapatero, llevo gobernando 5 años, pero la culpa la tiene el bipartito. Pero eso forma parte de la política. Eso forma parte de la política y lo tienes en cualquiera de los 17 parlamentos autonómicos. Pero en ninguno de los 17 parlamentos autonómicos hay escenas como las que vivimos aquí. 5 años, a diario. Sí, a diario, y están suspendidos. El otro día suspendieron a 3 de un golpe. 3 del Partido Socialista fueron suspendidos 3 meses para asistir a la Asamblea de Madrid. Sí hay otros parlamentos donde se produce eso, porque la situación es muy grave. Recuerdo perfectamente como años no era tan inusual ver, era la típica noticia de los informativos de televisión para rematar esos países, las repúblicas exsoviéticas, ¿no? En las que se acaban pegando, ¿no? En el Parlamento y tal. Y claro, eso ha desaparecido ya. ¿Por qué? Porque ya lo estás viendo, porque ya ha llegado aquí. ¿Por qué se producía allí? Porque eran unos países que tenían unas crisis enormes y unas situaciones poco equilibradas. Y eso se traduce, eso llega a los parlamentos. Bueno, por fin llega aquí. Es que si no, el Parlamento estuvieran allí durmiendo, estuvieran durmiendo o no yendo, que es lo que hacen muchas veces, no yendo ni a votar, solo yendo el día de darle al voto y darle al botón. Eso sí que me parecería grave. Hasta veo un poquito de entusiasmo, mira, ¿no? A mí no me parece tan mal, la verdad. Lo prefiero estar dormido allí. Para divertirnos está muy bien. Bueno, para hacer o para expresarnos, divertirnos. Expresar un malestar. Os preguntaba si los problemas de corrupción habían llegado a Galicia, por lo menos ese clima, ¿no? ¿Creéis que la necesidad de resolver esos problemas en los partidos ha eclipsado las ideas? Antes hablábamos de que faltaban ideas, ¿no? En el Parlamento, que a veces se basaban más los partidos en las formas que no en el fondo del asunto. ¿Hay una falta de idea en los partidos o no? Yo creo que sí, pero no creo que la culpa sea... Es decir, la corrupción es
un mal terrible, endémico, no es propiedad de ningún partido y es algo que hay que atajar. No se ha encontrado todavía la vacuna para la corrupción y deberíamos buscarla con muchísima intensidad. Pero la crisis de ideas yo creo que tiene mucho más que ver con el alejamiento de la práctica política y la realidad social y con una crisis que lo ha arrasado todo y que ha dejado sin ideas a los partidos, ¿no? Porque se ha hundido un sistema o los pilares de un sistema que era un capitalismo seguramente mal entendido, seguramente demasiado superlativo en todos sus aspectos negativos y efectivamente hay una crisis de idea, hay una falta de soluciones imaginativas, cuando se tienen hay muchísimos problemas para llevarlas a las prácticas por minorías parlamentarias. Yo creo que está ahí el problema de las ideas de los partidos más que en la corrupción. Yo creo que el problema de los partidos es que no es que no tengan ideas, es que solo tienen una idea, que es apoyar a la persona que está de líder y mantenerlo todo el tiempo que puedas a capa y espada, haga lo que haga, las tonterías que diga, las barbaridades que se le ocurran. Un ejemplo muy claro es el actual Parlamento español y otro puede ser en el Parlamento de Galicia. Hay veces que ves decir auténticas barbaridades a los consejeros o a los ministros, incluso yo he oído decir a Montoro auténticas barbaridades, no ha acertado ni una hasta este momento. Y se sigue manteniendo a esta gente. Es decir, yo creo que eso sí que es una crisis de verdad. Y otra es que aquí no se conjuga lo que es la dimisión, para dimitir a alguien tienes que estar en rigor mortis, prácticamente. Es decir, aquí no dimite ni Dios, pase lo que pase. Es decir, esas son cosas que el ciudadano percibe. Es decir, no puede aferrarse un ministro, no puede aferrarse el presidente de la Junta de Andalucía al sillón hasta el final, hasta que casi te están empujando a la puerta del juzgado, o la ministra de Sanidad decir que no sabes que tu marido tiene un cochazo que le ha costado, un Jaguar que le ha costado. A ver, eso no cuela. Bueno, pero eso es porque quieren los principales partidos políticos quieren que no cambien, ¿no? Aquí, yo no creo que sea una cuestión de no cambie. Yo creo que aquí ha habido un problema. Es decir, esta crisis económica, lo decía Miguel, que nos la están agravando con ciertas medidas, pero esta crisis económica ha hecho que yo creo que el ciudadano de a pie, la política antes la veía como una cosa lejana, él iba allí cada 4 años a votar, sí iba, y yo creo que ahora el ciudadano de a pie se ha dado cuenta que realmente, oiga, es que esos señores que están allí son los que están haciendo medidas que suponen que yo ahora tenga que pagar los medicamentos, que yo ahora tenga que no me llegue el salario para comprar porque todo está más caro. Es decir, yo creo que el ciudadano ha tenido, o un gran número de ciudadanos, ha tenido de repente una catarsis muy importante. Y entonces ha empezado a dar cuenta, efectivamente, que los partidos políticos son los que gestionan. Efectivamente que también ocurre un problema, es decir, tenemos los mismos partidos políticos que hace 30 años. Todo el sistema orgánico, todo el sistema está basado en el año 77. Es decir, no ha habido tampoco digamos, una previsión por parte de los dirigentes de los partidos políticos de ver venir un poquito lo que se nos venía encima. Entonces también esa estructura responde muy bien al año 77. Yo creo que en estos momentos los partidos tienen que mirarse un poquito el ombligo y empezar a pensar que hay que modernizar esas estructuras, tienen que ser mucho más participativas. El ciudadano tiene que poder participar, hay que abrir canales de diálogos con los ciudadanos, que yo creo que muchos partidos no los tienen abiertos, algunos tímidamente quieren hacer algunas cosas, pero tampoco es realmente un trabajo diario de abrir esos canales, de ver qué es lo que opina el ciudadano realmente. Entonces yo creo que son estructuras que se han ido quedando atrasadas, pero como estamos ahora también casi viendo que la Constitución hay que empezar a reformarla ya, no solo para poner que el déficit no puede pasar de tal número, sino en muchas otras cuestiones, porque nos estamos quedando. Insisto, yo creo que en un sistema del año 77, que estuvo muy bien en su momento, sí, pero bueno, que los sistemas tienen que ir avanzando, es decir, los partidos tienen que avanzar. La Constitución ahora lo estamos viendo, si la modificamos para darle un estatus al príncipe, si no está regulado no la dedicación. Mientras tú tengas brazos de madera en los parlamentos, eso no va a pasar. Yo quiero ver a Rajoy con la cara que se le quedó al primer ministro británico, a Cameron, cuando le dicen, oye, mira, que no vas a entrar en la guerra. Y pierdes la votación. Yo quiero ver eso aquí, pero eso claro, no pasa. Fíjate, pero cada diputado inglés responde ante sus electores directamente, los de su barrio, los de su circunscripción, y sabe que si vota sí a esa guerra de intervención en Siria, luego tiene que ir a ese barrio y dar la cara delante de sus ciudadanos, que son ellos los que le van a llevar otra vez al Parlamento, y no estar cómodamente asentado en una lista del partido, porque eso lo que lleva es a tener a esa endogamia y a mantener siempre al líder lo que el brazo de madera, el tío que te pone los deditos y
uno vota que sí, Claro, y no sabes lo que votas, realmente no sabes lo que Por eso votas. digo yo que realmente, es decir, nos estamos dando cuenta que este sistema que tenemos, todo, es sistema legal, nuestro sistema parlamentario, probablemente esté atrasado y hay que empezar a pensar en que deberíamos de trabajar, los partidos deberían de trabajar, los propios ciudadanos, porque, claro, aquí el ciudadano, la responsabilidad del ciudadano no es solo ir cada 4 años y decir, ay, me gusta este, voy a votar por este. Es decir, yo creo que los ciudadanos también tenemos que buscar un canal de transmitir nuestras inquietudes. Y vamos a ver una cosa este fin de semana en el PSDG que me parece para echarse las manos a la cabeza. Convocas unas primarias, sale elegido un señor en las primarias que ha ganado con una claridad absoluta y tienes que ir a un congreso y el congreso tiene que ratificar. Perdón, vamos a ver, los dueños del partido, que son los militantes, han dicho que es este señor. Es decir, ¿a qué vamos a un congreso? Iremos a un congreso a aplaudirle, oye, qué majo eres, y venga, pásate por aquí, dinos lo que vas a hacer. Pero al congreso que vaya Rubalcaba a decirle que sí, que muy bien, majo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Cuando tú quieres poner el carro antes de los bueyes, cuando tú tienes unos estatutos en un partido que te regulan un proceso de elecciones claras, tú no te puedes lanzar a decir, voy a hacer unas primarias. Efectivamente, ¿qué ha ocurrido? El señor Pachi Vázquez se lanzó, voy a hacer unas primarias. Bueno, muy bien, oiga, pero es que un partido político no es más que una asociación, y una asociación tiene unos estatutos, y eso no estaba contemplado en los estatutos del Partido Socialista. Era inviable hacer eso, en estos momentos. A pesar de eso, siguieron hacia adelante. Bien, porque es abrir, es darle una democracia y tal. Pero los estatutos de los partidos dicen muchas lo cosas, poco bueno que ha hecho como las Pachi incompatibilidades que luego... No, pero hay ciertas cosas que no. Es decir, Si Pachi tú lo que no te puedes es saltar, lo bueno que deja esto. tú lo que no puedes hacer es saltarte unos estatutos porque el día de mañana te los va a impugnar cualquier militante del Partido Yo, de todos Bueno, modos, vamos a dejar al margen, si os parece, cuestiones internas de los partidos. Hablábamos de desgaste de los partidos en Galicia. Están desgastados, sobre todo los grupos de la oposición. Estamos viendo que ha habido cambios en el PSOE, el BNG ha tenido caídas consecutivas en todas las elecciones. Hay un desgaste de los partidos políticos ahora mismo en Galicia. Veis que hay una crisis Yo creo que absoluta, real. vamos. Y aparte se observa en la participación electoral, que decae. Hace poco leía, era simpático, bueno, era tristísimo, leía unas elecciones municipales en Estados Unidos, ¿no? Eran para la alcaldía de Dallas, y votaba el 2% del censo. Y del 2% del censo salió un señor alcalde de Dallas que allí estará gobernando, un mayor que estará gobernando en este momento allí. Bueno, si todo sigue así, nos encaminamos a eso, nos encaminamos a desmovilización, la gente no va a tener ganas de votar y tal. El voto en blanco en cada elección crece, y el voto nulo. Y el voto nulo, no vamos a entrar en detalles, qué son los textos que aparecen en esas papeletas que se declaran nulas. A lo mejor lo que dicen esas papeletas pues son las barbaridades que realmente cada vez pensamos más ciudadanos. El otro día en las elecciones alemanas dicen, no, la señora Merkel un gran resultado y tal, y sale un analista y fue de lo mejor de las elecciones, y dice, no, mira, es que esta señora no ha ganado las elecciones. Las elecciones las ha ganado la abstención, 40 y tantos %. Efectivamente. Hay una desmovilización. Pero eso ocurre en casi todas las democracias. Es decir, el nivel de participación normalmente está entre el 50, 55, 60, incluso en las democracias más participativas. Ya, pero cuando ese nivel de abstención aumenta, tienes que empezar a pensar. Es decir, vamos a ver, o sea, es Miguel cierto, y el CIS lo dice, la política se percibe como un problema. Un problema, es que es el colmo esto. Nos guste o no nos guste, la solución a el problema global, general y dramático de la crisis parte también y fundamentalmente de la política, nos guste. Pero hay una desafección, es lo que iba a decir ya, al margen de la crisis o no de ideas que tengan los partidos, hay una desafección del ciudadano de a pie con respecto a los partidos. Lo vemos todos nosotros en la calle. Tú hablas con cualquier persona y te dices que yo ya no creo en los políticos, es que a mí la política... Bueno, son comentarios del día a día, antes y cada vez más. Yo creo que hay partidos que ganan elecciones y partidos que no las ganan. Cuando los partidos ganan elecciones, generalmente no hay problema. Hay un problema de un liderazgo bien entendido, mal ejercido, bien ejercido. Y cuando los partidos pierden elecciones, normalmente hay catarsis de líderes, catarsis de personas, catarsis de ideas y renovación. Yo creo que en Galicia la mayoría absoluta de un partido le permite tener una cierta tranquilidad, incluso parlamentaria, y la fragmentación de la izquierda responde a la catarsis del partido que hasta ahora era mayoritario, y en la tercera opción política tradicional en Galicia, pues ha ocurrido la primera gran fragmentación que da el sorpaso, ¿no? Es decir, adelanta
a la tradicionalmente tercera fuerza. Bueno, pues es decir, supongo que la izquierda se tendrá que reordenar, tendrá que buscar nuevas caras, nuevos rostros, nuevos líderes, y en la próxima convocatoria electoral veremos cuál es el reparto. Eso es malo para Galicia, no sé si estáis conmigo, si no hay una buena oposición también es malo, ¿no? No solo que haya un buen gobierno o un mal gobierno es bueno o malo. La labor de la oposición es propositiva, pero también es de control, por lo tanto, es decir, la oposición es un papel fundamental en cualquier parte. Bueno, con una mayoría absoluta yo de control te voy a decir que poco se puede ejercer, porque el ejemplo del Parlamento español ahora mismo, del Parlamento gallego, es, vamos, por mucho que pregunte la oposición, ni se le permite hacer las preguntas, ni se le permite proponer nada, no se le da acceso a la información. No, bueno, proponer sí que puede proponer. Hay una cosa que llaman el famoso rodillo de la mayoría absoluta. No, bueno, claro. proponer, no, a veces no se le deja ni proponer. No, Sabemos que el el debate de ayer era para proponer un cambio en el ordenamiento de la Cámara y no se les permitió ni siquiera proponerlo. No pudieron ni leer la moción. O sea, bueno, yo creo que una prueba de que no funciona la política es los afectados por las preferentes. Es decir, ellos solos, estando en la calle, personas mayores y tal, han conseguido todos estos pasos. Es decir, pues llegar a los arbitrajes, ahora a Caixa Nova o a Nova Caixa Galicia, como se llame ahora, la pongo en un problema, tengo que reforzar los juzgados porque va a haber muchas denuncias. Es decir, ahí se ve un poco que la política empieza a salir, o lo que es la política, o lo que le debería ser la política, empieza a salir algo del Parlamento. Tú ves ese lado bonito y maravilloso. Sí, efectivamente, han trabajado mucho, han guerreado mucho en la calle, yo los he visto varias veces. Bueno, varias veces, todos los días. Todos los días, yendo a plenos, yendo a muchos sitios. Ahora, también te digo una cosa, antes de las previas elecciones últimas que tuvimos aquí, muchos alcaldes prometieron que esto se solucionaba. Sí, claro. Y gracias a eso, bueno, pues ahí lo que hay en este país. Luego ha seguido ocurriendo, y eso han sido denuncias de los propios afectados por las preferentes. Militantes del PP cobraban por delante de los que no eran del PP. Sí. Y que se pedían listados a los alcaldes de los pueblos, con fulanito, menganito, zutanito, y estos les pagaban. Y esos iban al arbitraje y cobraban en 5 minutos. Y eso lo han denunciado los propios preferentistas. Sí. O sea que a veces, efectivamente, su movimiento genera tal, pero también... Por poner un ejemplo, también los de desahucios también te puede poner. Es decir, estamos hablando de que la sociedad va por delante de ellos, es decir, están muy, es lo que yo me muy refería atrasados. antes. Y por eso yo decía que lo de veras no es tan desencaminado, es decir, no en el fondo, pero sí en la forma. Mucha gente dirá, coño, pues este sí me representa en la forma. Yo también querría pegar un golpe delante de la mesa del presidente. Además es que la decirles... sociedad, lo hemos comentado aquí muchísimas veces en otros debates, en años anteriores, la sociedad está muy parada, ¿no? Parece que está asistiendo hasta que... Sí. Si ves las cifras, o sea, por ejemplo, en los incendios creo que es 30-30-30, ¿no? 30 grados, 30 de racha de viento y tal, ¿no? Y en esas condiciones va a haber un incendio muy grande, ¿no? Pues en esto ves los datos del desempleo, ves 3 o 4 indicadores del país que te los dicen hace 10 años y dice, esto es una situación de revolución absoluta, o sea, esto es un caos. Fue el Times el que dijo que un país con 7 millones de parados, casi 7 millones de parados, ¿cómo estaba la gente tan tranquila? ¿Cómo no había es que es asombroso. sublevaciones? Es que ¿Cómo no había...? Nos estamos superando, la verdad, que esto somos increíbles, no sabíamos que éramos así, ¿no? Yo creo que hay nos una estamos conociendo. economía sumergida que ayuda a explicar en parte que ese fenómeno no se produzca, porque claro, bueno, una parte, claro, las cifras dirían que... Hay una mayor, o sea, sí, efectivamente, una economía sumergida y hay un grado de gallinismo y de cobardía bastante alto también, tengo que decirlo así, si me puedo incluir, me incluyo. Sí, y una estructura social que permite que no se genere el caos, porque para bien o para mal, para bien, bueno, pues hay una cohesión, digamos, esa estructura de relaciones sociales y familiares que permite, bueno, pues que haya generaciones que están viviendo de las pensiones de la generación anterior. Pero eso no es español, ¿eh? Eso es bueno, pero en Estados Unidos es difícil que ocurra. Sí que es diferente. En Estados Unidos, por la dispersión geográfica de las familias, etcétera, esas reuniones el Día de Acción de Gracias no es lo mismo que aquí, que sí que hay una más cohesión territorial. La política local parece que está en una burbuja de todo lo que estamos hablando aquí. Parece que no le afecta, por lo menos aparentemente. Vamos a hablar sobre política local, sobre el Ayuntamiento de Vigo. Nos vamos a ir a publicidad unos segundos, volvemos enseguida. Bueno, pues continuamos aquí entre Vigo hablando de actualidad de Galicia también. Vamos a hablar de la actualidad aquí en Vigo, cómo está afectando todo esto, todo lo que estamos hablando, la crisis económica, la crisis que hay en los partidos. Yo no sé si veis vosotros que está afectando a los partidos, a la política de Vigo, o la política local vive en un mundo aparte, ¿no? Hay un afectado grande, que es el Bloque, es muy afectado y más afectado que va a ser dentro de 1 año y medio, mucho más afectado.
El Partido Popular también está afectado, si no tiene un liderazgo ni tiene un candidato en este momento claro. Y después hay un hombre que camina sobre las aguas y que seguirá caminando sobre las aguas. Y yo, que siempre defiendo esa teoría, que nos enteraremos que se ha muerto con 97 años en la alcaldía, que es el alcalde. El alcalde no tiene oposición en este momento. Es un hombre feliz. Cuando tiene un problema sale y yo sí, tal, peinador, y ahora no hay impuestos y tal. Es decir, yo creo que es un poco el resumen que se puede hacer de la política local. Sí, los márgenes, a mí me da la sensación de que están en un mundo aparte, ¿no? Decía antes, Sí, la política de Vigo es diferente a todas las políticas que estamos viviendo en el país. La política municipal yo creo que es muy distinta a la política en Santiago, en un parlamento o en el Congreso en Madrid. Yo creo que la política local y municipal más en concreto es muy pegada a los ciudadanos. Entonces yo creo que todos estos temas, es decir, todo el mundo sabe que este alcalde, bueno, según tú dices, anda sobre las aguas. Yo de momento no lo he visto andar encima de las aguas. Pero bueno, no lo dudo, que a lo mejor no sea capaz, pero yo de momento no lo he visto. Fíjate bien, exactamente. Pero lo que sí hay, es decir, yo creo que hay una figura clara que es el alcalde en esta ciudad, es decir, es un líder, nos guste más, nos guste menos, pero es un líder en estos momentos en la ciudad. Es decir, yo creo que aquí todos hemos oído ese comentario, todos los que somos vigueses hemos oído ese comentario. Cuando Paco Vázquez era el alcalde de La Coruña, todos decíamos, ¿por qué Vigo no tendrá un alcalde como Paco Vázquez? Yo creo que en estos momentos Abel Caballero, sin querer hacer comparaciones, obviamente, yo creo que ese es el líder de la ciudad. ¿Qué ocurre? El Partido Popular está desnortado, no tiene un líder. El bloque está desaparecido, totalmente. Tampoco tiene un líder y está desaparecido y en clara regresión. Tú lo decías antes y yo creo que también, por lo menos esa es mi opinión. Entonces, aquí está todo mucho más calmado en ese sentido. Y luego, porque claro, los temas, digamos, del día a día en un ayuntamiento, en un municipio, son más de arreglar esta farola, de abrir esta calle y asfaltar, esas cosas que la gente es lo que percibe. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que se está focalizando el debate en el ciudadano, en los medios de comunicación, que no es el debate a lo mejor en la calle. Se está centrando, hace un año era el área metropolitana. Al final no supimos nada del área metropolitana, pero era el debate de lo que se hablaba todos los días en los medios de comunicación. Ahora el debate es el aeropuerto, da igual lo que pase en la calle. El debate de los medios es el aeropuerto, tenemos que leer todos los días, primera página de los periódicos, el debate del aeropuerto. O sea, al final nosotros que somos periodistas sabemos que son los propios partidos, ¿no?, los que focalizan los problemas que tienen los ciudadanos hacia un debate en concreto. Bueno, pero eso ocurre generalmente. Es decir, con el caso del alcalde, que realmente es un personaje peculiar, no hay ninguna duda de que es un personaje peculiar, yo creo que es un aspirante sin duda al paco-vazquismo, ¿no? Al paco-vazquismo, si se dice así, pero un mal aspirante al paco-vazquismo. En Vigo hay un problema, en Vigo hay muchos problemas, ¿no? Pero lo que tú decías al final es cierto, es decir, ¿a Vigo le llega con poner farolas y cambiar losetas en las calles o no le llega a Vigo? Vigo tiene un grave problema si cree que le llega con las losetas y con tal. Y a Vigo le falta muchísima estrategia en sus sectores productivos. No hablo solo del ayuntamiento, digo, en sus sectores productivos, en su vocación de ciudad, en su perspectiva de futuro, le falta muchísima estrategia. Pero fíjate, yo en ese y el ayuntamiento tenía que ser el canalizador, tenía que generar estrategia y canalizar los esfuerzos sociales hacia una estrategia. Eso es lo que yo he hecho en falta en el ayuntamiento de una manera clarísima, clarísima. Estamos inundados de un gran circo, con un gran protagonista de ese circo, que es el jefe de la pista, el payaso, el domador y el león, pero no resuelve ni los problemas reales de la ciudad, ni la perspectiva de futuro de la ciudad. Y, es decir, las consecuencias de no estar haciendo eso ahora las veremos en el tiempo. Mira, yo creo que hay una... No, me estabas diciendo, es decir, efectivamente, estoy de acuerdo con muchas cosas las que dices. Decías que del ayuntamiento tenía que salir esas propuestas, del ayuntamiento, de todo el ayuntamiento. Sí, sin duda. Es decir, en este momento tenemos a Camarón de la Isla y al resto de la corporación, que son los palmeros. Es decir, los palmeros y los guitarristas. Porque yo es que no oigo al Partido Popular o al bloque ya no le oyes nada, pero bueno, al Partido Popular, es decir, plantearle un debate sobre otras cuestiones. Estamos, el alcalde habla del aeropuerto, yo del aeropuerto. El alcalde habla de la área metropolitana, yo también. El alcalde habla de las inversiones, yo también. Vamos a proponer otras cosas. Por todos los grupos, no hablo ni de un grupo ni de otro. Hay propuestas en el ayuntamiento, lo que pasa es que hay un gobierno que lo marca todo, eso es real. Claro, y una oposición que no se desmarca. Pero ahora parece que el único problema que tenemos los vigueses es el aeropuerto, que seguramente será un problema y tenemos que ocuparnos del aeropuerto, pero parece que el principal problema del mundo mundial es el aeropuerto. ¿Estáis con eso? Con que hace un año era el área metropolitana. Yo puedo decir algo, agenda, mira, ¿no? Estamos pero te lo digo muy marcando. claro, es que sobre ese tema, nosotros vemos el número de lectores a diario, no lee ni Dios.
Ya lo voy a decir así, claro. Realmente es un problema. Es decir, no es un problema menor. No es el único, por supuesto. No es el único. Yo eso lo tengo Pero claro. se centra como el único. Igual que hace un año se centraba el área metropolitana, parecía que era el único problema que teníamos en Vigo y en el área metropolitana. No es un problema menor. Hay muchos otros problemas, pero es que hay muchos otros problemas. Tú lo decías, Miguel Ángel, los 33.000 parados. El alcalde, por mucho que quiera, no es su política la que marca esos 33.000 parados en la ciudad. Nadie le está echando la los culpa problemas al de alcalde. Pescanova, mira, los parados. problemas de Pescanova, de Freiremar, bien, de frigoríficos del Berbés que cerró, Y ardió. Vieira. Sí, reiteradamente. Es decir, eso es un sector productivo importantísimo, Claro. con el cual el alcalde lo único que puede hacer es recibirlos y decirles, pues señores, Pero tienen todo mi ¿En apoyo. qué quedamos, más Lois? hago? ¿En qué quedamos? ¿Qué más hago? ¿Este alcalde quiere ser como Paco Vázquez, sí o no? Porque yo si no lo quiere sé. ser como Paco Vázquez, tiene que preocuparse de esas cosas. Eso se lo tendrás que preguntar al alcalde. Yo creo que él se Y preocupa. si no, es otra cosa. Yo creo que él se preocupa. Y de hecho, creo que la primera reunión que tuvo el nuevo presidente del Consejo de Administración de Pescanova fue con el alcalde. Entonces, pero yo creo sí, que ahí sí, hay una preocupación. Si no- La no es segunda un fue con el problema- señor Feijóo, no pero es la un primera, no es la un primera fue problema con de el fotos. alcalde. Es que ese es es que no es un problema de fotos. Luego también te quería añadir otra cosa, lo que íbamos antes. Yo creo que esta ciudad es una ciudad de aluvión. Durante los años 70, 60, 70, en esta ciudad vino cantidad de gente de fuera. Es decir, esta ciudad, por desgracia, vigueses somos pocos. No, ahora la mayoría. ¿eh? Ahora ya sí. Pero durante muchos años en esta ciudad, vigueses, éramos 4. Nacidos en esta ciudad éramos 4. El resto procedían de todos los alrededores. Bien, ¿eso qué configura como ciudad? Es decir, eso configura que esto es una ciudad de aluvión, la gente el viernes coge el coche, se va para sus aldeas y desaparece la ciudad. Con lo cual no hay un sentimiento de viguismo, de ciudadano que defienda esta ciudad. Yo creo que ahora un poco, ya lo sé que no os gusta esto de las losetas y de poner farolas y tal, luego resulta que lo hace todo el mundo, porque luego... No, pero ojo, yo no se digo que no me critica guste. aquí se Digo le que no critica a basta, Abel digo que no basta. por poner farolas y poner calles. Yo creo que era algo súper necesario. Es decir, porque hubo un alcalde anterior que lo único que arregló fue que 4 calles en el centro. Y mira, mis suegros son del Mesueiro. Y yo ahora llego al Mesueiro y aquello tiene aceras. Y hasta tiene un parque infantil. Lois, que no es un Y problema. los ciudadanos de allí, aunque creáis que no es solo el problema, efectivamente, no es el único problema, efectivamente, pero los ciudadanos están muy contentos. Ahora tienen un parque allí para llevar a sus niños. Y te estoy hablando de una parroquia que es el Mesueiro. Pues como eso, el resto. Con lo cual, era muy importante empezar a poner esas losetas y esos semáforos y esas farolas, esos parques. Es muy importante porque llevábamos desde la época de Soto, en que en esta ciudad no se había hecho nada, la época de Soto y de Arca. Mira, eso no es Eduardo, cierto. Eso no es cierto. Lois, Eduardo, pero- que seguro que quiere decir algo y lo tenemos aquí No, callado no, en este a mí tema. lo que sí me llama la atención un poco, bueno, de la situación política que vive el ayuntamiento es lo fácil que lo tiene Abel Caballero. Quiero decir, no quiero restarle méritos porque seguro que los tendrá y muy importantes, pero me parece que se lo están poniendo en bandeja. Se lo pone en bandeja por una parte el BNG porque está en horas bajas, cambio de líder, en este caso lideresa, y la sensación, después de un varapalo electoral en las municipales, la sensación de que lo que viene todavía puede ser peor, después de lo que pasó en el Parlamento gallego. Un cuarto partido que no está, pero que se le espera, que eso es lo que a mí me tiene intrigado. La verdad es que me encantaría poder viajar en el tiempo dentro de año y medio, que es que ya no queda nada. Bueno, estuvo a punto de entrar en las anteriores elecciones municipales. Estuvo a punto, pero es que puntito. veremos Y ahora esta cómo vez- entra. Es que digo que estuvo a punto de entrar con uno, pero veremos qué va a ocurrir dentro de año y medio, porque el juego político se va a poner muy interesante. Pero por de pronto, hoy es una carmachicha, aquí no pasa nada. Abel Caballero puede dictar la agenda, Abel Caballero puede hacerlo, lo que le venga en gana. Y porque además la oposición, el Partido Popular, tiene un líder, bueno, me pregunto si tiene realmente un líder, porque no está muy claro que lo tenga. Puede tenerlo líder orgánico, pero no, desde luego no tiene un candidato. Queda año y medio. No tener un candidato a falta de año y medio, bueno, hay quien dice que puede ser, que esa sorpresa a veces funciona, ¿no? Funcionó con Zapatero, funcionó en algunos casos muy concretos de líderes políticos a última Pero hora. la situación lo de Vigo consiguen. es más curiosa. Pero es porque difícil eso, ¿no? Solo hay un candidato a la alcaldia. Claro, es que solo hay un candidato a la alcaldía. Es que Solo hay eso un también es candidato a curioso. la El alcaldía. BNG Ningún tampoco lo tiene. partido de la oposición ni de los que pueden ni tal Partido Popular tiene ni un BNG. candidato elegido. Y lo tiene, ni siquiera lo tiene tampoco, No, digamos, Rubén, Izquierda no sé si Unida o es Alternativa a la Rubén. Izquierda. Bueno, Rubén fue el anterior candidato. y Debería se ser supone- Rubén, pero no está Izquierda Unida, ratificado. De Izquierda Unida, no, Izquierda Unida, no pero como no. AGE. De izquierda, no, de En estos izquierda unida. momentos como hay AGE, un único Por eso no candidato. se sabe si se va a Sí, sí. presentar AGE en Vigo, ¿no? Todavía tampoco está... Tampoco Es lo se que sabe decía exactamente, Eduardo, claro. se le espera, ¿no? Se le Es decir, espera, yo creo pero que no todos sabe en qué estamos forma. ahí. Hombre, es que si Sí, la- Sí, Izquierda Unida, pero es no que se si la sabe si con noticia, AGE, ¿no? si la noticia es que AGE no se presenta, entonces el alcalde, yo creo que puede hacer con lo que hizo el otro día Vettel, ¿no? De quedarse tranquilamente, sí, es un poco
quedarse tranquilamente en el garaje y no salir la última vuelta, ¿no? De todos modos, El otro día decía Carlos Núñez, ahora que estáis haciendo un psicoanálisis del alcalde, ¿no?, que habéis sacado el tema, decía el otro día Carlos Núñez aquí en este programa que a Abel Caballero le parecía un buen gestor, pero le parecía un mal político, desde su punto de vista. Pues no sé si estáis de acuerdo. Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. O sea, A mí me parece un nefasto gestor y me parece un brillante político. Para su propia manera de entender la política, lógicamente. Bueno, yo tampoco lo calificaría de nefasto gestor en absoluto, pero voy a lo de político. Evidentemente es una persona que tiene dificultades para ser ese político que se lleva bien con todo, que besa a los niños y baila con las señoras. Pero bueno, normal, entiendo que un señor catedrático y con un señor que viene de Oxford y de aquellos... de aquel Alcanfor, pues oye, pues no está para estas cosas. Pero bueno, por lo demás me parece que como político, en lo suyo, desde luego parece que sabe llevar las cosas, porque hoy en día está sometiendo a la corporación un verdadero toreo. Él torea ahí, él es el único, y no le tose nadie. Y además ha hecho una cosa que es, ¿alguien se acuerda del programa electoral que tenía Abel Caballero en las municipales? Abel Caballero va a lo suyo, Abel Caballero hace lo que quiere, o sea, no hay un seguimiento del programa electoral, lo que pasa es que le ha salido bien, a Rajoy le ha salido mal y a Abel Caballero le ha salido bien. De todos modos, yo os invito a reflexionar sobre una cosa. En el histórico de las elecciones municipales en Vigo, el número y el porcentaje también de votos hacia la izquierda y hacia la derecha no varía tanto. No varía tanto. Han cambiado candidatos, han cambiado rostros, han cambiado tal, pero no varía tanto. El número de personas que vota a la izquierda y el número de personas que vota a la derecha, más o menos, ha sido siempre el mismo. Pero un buen candidato yo creo que sí hubo una excepción, con una mayoría absoluta de la derecha, y hubo un reparto muy desigual entre los partidos de la izquierda. Y ahí se mueve Vigo. No ha habido grandes saltos, excepto, insisto, una mayoría absoluta que tuvo la derecha. Esa es la foto electoral de Vigo. Para mí la gran duda va a estar ahora en el lado de la derecha. ¿Cuántos se van a quedar en casa y van a sucumbir a las de la política, de lo que queramos, o incluso de lo local? Y en la izquierda, ¿cómo va a quedar ese reparto? Sinceramente, yo creo que el Partido Popular le va a convenir que mucha gente de derecha se quede en casa, esencialmente porque hay mucha gente del Partido Popular que vota al alcalde. O sea, esto es, bueno, también es curioso, sí. Claro, eso yo creo que es casi... Eso no lo dicen en los resultados electorales. Tú ves los resultados de las municipales y ves los resultados de las autonómicas, por ejemplo. En las últimas municipales. Hay barrios enteros donde hay movimientos. Esos votantes del Partido Popular se tienen que estar yendo no digo al Partido Socialista, digo a Abel Caballero. Se tienen que estar yendo a Abel Caballero. Pero en las últimas municipales, el PSOE fagocita los votos del bloque. No hay otra posibilidad. Hay una parte que fíjate la diferencia que hay de votos al PP entre unas autonómicas y unas municipales, por ejemplo. Hay un movimiento. Pero lo hay históricamente. Yo no creo que haya eso. La gente del bloque no fue a votar al alcalde. La gente del bloque se quedó en su casa. No, digo que fagocitó. Sí, básicamente. No, ha habido... A ver, yo creo que siempre ocurre... Este es un problema histórico. Es decir, la derecha en este país está unida. Es decir, toda la derecha está concentrada en un único partido. Y lo tenemos... Bueno, pues aquí se presentó Mario Conde y no han rascado absolutamente nada en Galicia, ni en Vigo. Es decir, la derecha está concentrada con un voto concentrado en el Partido Popular, que es estable, y la izquierda tiene ese colchón siempre de reparto entre esos partidos nacionalistas, Izquierda Unida, ahora AGE y el PSOE. Entonces siempre hay esa dispersión del voto de la izquierda. Antes no sé quién decía, uno de vosotros dos decía que Abel Caballero estaba rascando un poco de voto de la derecha. Al menos esa es su intención, ¿no? En la política que está haciendo Abel Caballero. No está haciendo una política de izquierda, está haciendo una política un poco para contentar a todos los sectores y a todas las tendencias. A mí me sorprendió muchísimo, unos amigos muy íntimos, su suegra es votante del Partido Popular, y un día se encontró al señor alcalde que iba a su casa y ella salía de su portal y le dijo: señor alcalde, a ver, tiene que poner aquí unas plantas, que esto mire cómo está, no sé qué, no sé cuántos, tal. A ver, es una anécdota, pero al día siguiente o a los 2 días estaban puestas las plantitas. Es que lo comparamos con Paco Vázquez. ¿Quién votaba a Paco Vázquez? El Partido Popular de la Corrupción. Los ciudadanos de Vázquez. Claro, pero ¿qué ocurre con esta señora? Que era más papista que el Papa, de hecho, y es una votante del Partido Popular, y esta señora alababa. Lo dije aquí delante de mi casa y me ha puesto las plantas. Pues mira, esto es lo que se necesita. Bueno, esto lo vemos cada lunes aquí en Televigo, somos en las llamadas, ¿no? La gente no llama. El 90% de las llamadas no son para preguntar sobre temas a lo mejor más importantes, ¿no? De macroeconomía, de microeconomía. Son para preguntar sobre si me arreglan. Claro, pero es que eso plasma la manera de ser de este alcalde. Este alcalde es así. Este alcalde es el alcalde del banco. Te echo un banco, toma. Y la planta, tal. Y mientras este alcalde hace eso, la oposición dice, un partido dice una cosa en una rueda de prensa y hace a la contraria, llegar al pleno, que es el bloque,
Y el Partido Popular habla de cosas que a la gente no le llegan. No, la deuda municipal es de 100 millones de euros. Oye, mira, sácame la prueba. No, bueno, a ver si un día traigo un informe. Vale, esto a la gente no le llega, joder. El Partido Popular tiene un problema en Vigo, que es el papelón de que cuando hacer oposición, cuando gobiernas en el resto de instituciones, es muy complicado. Lo más bonito de hacer oposición es estar en oposición en todas partes. Entonces puedes prometer el oro y el moro. Pero aquí, claro, de todos modos, lo que es ingrato, teniendo el gobierno central, lo que os decía yo antes es que decir, Vigo puede tener un jefe de mantenimiento estupendo, pero es que una ciudad como Vigo necesita un director general. Y un director general no puede estar a puñetazos todo el día con todo el mundo, porque eso no es dirigir esta ciudad. Es decir, esta ciudad realmente no necesita eso. Bueno, básicamente no está con todo el mundo a puñetazos. Yo no lo veo. Sí, yo lo veo que está a puñetazos directamente. Los gobiernos... Dice Feijóo, parece un poco como el conde de Montecristo cuando iba repitiendo los nombres de los que le traicionaron, ¿no? Él dice Feijóo, Louzán, Figueroa, ¿no? Entonces, y siempre está igual. Me recuerda eso a la película, el conde de Montecristo. Feijóo, Louzán, Figueroa. Es contra ellos, quiero decir, en ellos personifica lo que no le gusta. Yo entiendo que haya cosas que no le gustan, porque creo que hay situaciones que claman al cielo. Es una opinión personal. Lo del aeropuerto me parece que clama al cielo, estar dándole ayudas públicas a la Bacolla con exclusividad. Mira, yo creo que Vigo no puede permitirse el lujo de pasarse 2 legislaturas sin acordar nada con ninguna administración. Es un lujo que Vigo no se puede permitir. Pero no se lo puede permitir Vigo. Probablemente un político sí. Pero depende de lo que acuerde, porque si lo que vas a acordar es que pagas tú las acometidas eléctricas del hospital y luego lo privatizan y luego tú encima tienes que seguir pagando las acometidas eléctricas del hospital, no, porque ya está firmado por Corina Porro. Pues no. Quiere decir, no todo lo que está... Los acuerdos no tienen por qué ser buenos. A veces son nefastos. Eduardo, hay acuerdos que dan miedo. Ponle que el esperpento de querer parar un hospital que se hace en tu ciudad, incluso ponle que tenga razón, da igual. Sí. Dime algo, una cosa que haya conveniado con las administraciones. Claro. Lleva 6 años en la alcaldía. Sí, sí. Bueno, eso es terrible. Yo estoy de acuerdo. Eso es terrible. La ministra Ana Pastora yo estoy de acuerdo con eso también. Incluso, se regalan flores hasta la un día estación. detrás de otro. Hasta la estación. Están entusiasmados. Yo creo que no. Lo que dice Miguel Ángel, lo creo que dice Miguel Ángel sí que tiene razón. Es decir, es mucho más sencillo montar la pancarta detrás. El aeropuerto nos lo quieren quitar, que sentarte a negociar callado y llegar a un acuerdo. Es decir, esa fase es la que no domina, pero sí domina. Pero lo que yo digo es verdad, que para la ciudad es muy grave que no se esté avanzando en estas cosas. Es decir, del aeropuerto. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del aeropuerto? Es decir, ¿cuándo ha empezado a ir mal el aeropuerto? ¿Ahora que hablamos en los periódicos del aeropuerto? ¿O hace 6 años? ¿Hace 5? Es decir, ¿cuándo ha ido mal el aeropuerto? ¿Cuándo empezó? ¿Qué hemos hecho? Hombre, desde que ha ido mal el aeropuerto Miguel, hasta hoy, ¿qué hemos hecho? Las previsiones hasta hace 2 años del aeropuerto de Peinador es que iba a alcanzar 1,4 millones de pasajeros. Lo superó. Es más, se hizo una ampliación del aeropuerto precisamente porque estaba previsto que se iba a incrementar. Entonces, se hizo un aparcamiento con una inversión millonaria porque ese aeropuerto iba a crecer. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, lo que no se puede consentir es que en Coruña se le dé 1,4 millones de euros a una aerolínea para que se instale, en Santiago se le esté dando 800.000 euros al año, que vamos a ver qué pasa, que creo que no se va a renovar el convenio y que es posible que Ryanair se marche. Entonces vamos a ver qué pasa con Santiago también, si se les va a Ryanair. Y que en Vigo tú digas aquí, vamos a hacer algo, y claro, el señor de la Diputación te diga, yo no hago nada. Mira, yo ya di 400.000 euros. Mira, yo te hago una pregunta muy sencilla. Dime, ¿qué le impide al alcalde? Porque vamos a ver, si tú tienes un cáncer y yo tengo la vacuna y no te la quiero dar, soy un desgraciado, ¿sí o no? Bien. Si Abel Caballero cree que firmar un convenio con una aerolínea, con cualquiera, pongo Volotea o pongo cualquier otra, es la solución de Peinador, ¿qué le impide hacerlo mañana? Los votos del Bloque Nacionalista Galego y es lo que ha hecho. Popular. No es cierto. Es lo que ha hecho, Miguel Ángel. Vamos a ver. Es lo que ha hecho. ¿El presupuesto de este ayuntamiento tiene partidas de publicidad, sí o no? ¿Tiene partidas de promoción de la ciudad, sí o no? ¿Tiene partidas de turismo, como sí bien o no? sabes, las partidas para subvencionar a la aerolínea son poderosas. ¿Cómo se firma un convenio con Volotea? Bueno, ¿Con partidas cuenta con medio millón de euros, 1 millón de euros ya ¿Con partidas de? O sea, ¿Con partidas de? ¿Publicidad? ¿Turismo? Se hace así eso porque no pasa por para es que no necesita modificar el presupuesto. Pero Miguel, es lo que ha hecho. No necesita modificar. Pero es lo que ha hecho. Lo que ha hecho, ¿qué ha firmado? Es lo que ha firmado. ¿Pero qué ha firmado? Un acuerdo con Volotea para instalar 4 Pero si no está firmado, Luis. O está en previa. El acuerdo de Volotea consistía
en una compañía que tenía una base en Vigo, o que iba a tener una base en Vigo, que iba a instalar en un plazo de 2 años y medio 9 destinos nacionales, y que además los 9 destinos nacionales iban a durar todo el año. ¿Sabes en qué ha quedado eso? En que el año que viene se instalan 4 líneas. 3 líneas 4 que durarán 3 meses y no habrá base en Vigo. Y al año siguiente veremos cómo me funciona y ya veré yo, volotea. ¿Tú a eso le llamas un acuerdo? Que ya está firmado. Miguel Ángel, es el mismo acuerdo que firmó Louzán y Corina con Air Europa. Lo es. Exactamente el mismo. De verdad, lo podemos... Es más, que tuvo que el Superior de Galicia al final dijo que era un acuerdo ilegal. Insisto, en los presupuestos del Ayuntamiento de Coruña, del Ayuntamiento de Santiago o del Ayuntamiento de Vigo, nada le impide a ningún alcalde utilizar sus partidas de publicidad, de turismo y de promoción para promocionar, publicitar o hacer campañas de turismo en Vigo con las aerolíneas. No se lo impide nadie, no tiene que pasar por el Pleno. Por tanto, hay una tremenda gana de hacer ruido, sigamos haciendo ruido. Pero llevamos 6 años sin hacer nada por Peinado. Hombre, sigamos haciendo 6 ruido, años, pero sigamos 6 años sin hacer nada. Yo la última vez que fui a Peinador me quedé alucinado de la Digo nueva 6 terminal, del nuevo aparcamiento que tienen ahí, tremendamente alucinado. Mira, y eso precisamente, esta ciudad, Miguel... esta ciudad ya había debatido qué quería hacer en Peinador. Lo debatió y lo acordó. Lo acordaron todos los partidos. Y querían hacer una gestión profesional de la comercialización del aeropuerto. Se decidió que se hiciese en un entorno, que era la Fundación Provigo. Ahora analiza qué ha pasado desde que cambió un gobierno, en este caso del señor Caballero, podría ser cualquier otro, en este caso del señor Caballero, ¿qué ha cambiado en ese escenario? Pues ha cambiado que aquel consenso se rompió. Que la Diputación salió de la Fundación Provigo, como salió del Marco, como salió de todo, dijo yo me desentiendo porque voy a hacer política y no voy a hacer... La Fundación Provigo era tengo un alcalde socialista, la Fundación Provigo era el desaparezco seno de la en el que ciudad. trabajaba el profesional. Claro, pero hubo una huida generalizada, la Confederación de Empresarios se fue, la Diputación de Pontevedra se fue, dijeron... Lo cierto es que le acusaron de que era la Fundación Provigo, lo cierto es que estaba manejada por el alcalde, es que digo que existía desde príncipe, ¿no? Lo cierto es que se despide al profesional que teóricamente tenía que gestionar Peinador, que no se firma ningún acuerdo con ninguna aerolínea, hay un vuelo a Londres que desaparece a los 8 meses y no hemos sido capaces, entre todos, ya no le echo la culpa a nadie, de hacer ningún acuerdo con ninguna administración. Esa es la foto de lo que ha pasado. Es que a colación del tema de los aeropuertos se vuelve a hablar otra vez de la discriminación que sufre Vigo con respecto a otras ciudades. Es un tema también recurrente, no solo con el tema del aeropuerto, sino con otros temas que afectan a Vigo, que sí se margina Vigo en los presupuestos, que sí se margina Vigo en el tema de los aeropuertos. Entonces volvemos otra vez a hablar sobre la misma cuestión año tras año, ¿no? Sea por un tema o por otro. A mí eso me parece bien. En primer lugar, me parece un insulto a la gente que vive y trabaja aquí. Es decir, es una payasada que se ha inventado alguien, lo de la marginación, me parece una estupidez integral, porque echamos manos a la marginación cuando no queríamos un auditorio que no sabemos muy bien qué coño hacer con él en este momento. Echamos mano de la marginación para Peinador, que está pensada la nueva terminal para 4 millones de pasajeros, cuando tenemos menos de 2.000 al día. Es decir, tú fíjate, echamos manos de la marginación en un montón de cosas. Miguel, hay una marginación enorme con la ciudad, te voy a decir. Mira, en primer lugar, te voy a poner varios datos. El primero, es lamentable que el puerto de Vigo no sea nodal y que lo sea el puerto de La Coruña, solo por justificar una obra faraónica, ridícula, en la que ningún barco quiere meterse, en la que no quiere operar ni Pemex, todo por ciertos intereses. Es lamentable. Y me da igual quién lo hizo, porque sí, efectivamente se hizo durante un gobierno socialista y lo hizo un director general que trabajaba a las órdenes del ministro José Blanco. Eso es lamentable, esa es una forma de acción. Pero hay más, el auditorio acabas de nombrarlo. Los auditorios, los principales auditorios, por ejemplo, Coruña, que debe tener como 4 auditorios entre Palacios de la Ópera y tal, 3 o 4, pues han sido sufragados íntegramente por la Xunta. El auditorio de Vigo ha tenido, después de incontables vicisitudes, ha tenido el Ayuntamiento de Vigo que pagar incluso una indemnización a los empleados de Casa Mar en su día, ha tenido que tener participación privada. Y, por favor, ¿cómo? Y como esto podría poner tantísimos ejemplos a lo largo de los años. Vamos a ver, hubo un trazado en L para el AVE, que los técnicos decían que era el más correcto, que hubiera dado servicio a la ciudad más poblada de Galicia, que hubiera entrado el AVE por Orense, Vigo, y subir por el corredor atlántico, que hubiera sido mucho más barato. Y no se hizo así. Se tuvo que hacer Orense, Santiago, Coruña. ¿Por qué?
porque se le puso en las narices al presidente Fraga. Bueno, esto es así. ¿Cómo puedes decir que no ha habido marginación con Vigo? Estamos viendo, si puedo enumerar 20 escándalos. ¿Será que no hay peso suficiente Eduardo, mientras para habláis, cambiar esas estamos cosas? viendo ahora imágenes del Ayuntamiento de Vigo. Es uno de los foros en donde se debaten también estas cosas de las que estamos hablando aquí, estos temas. Quería responder Antonio a Eduardo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, es decir, eso quiere decir que Vigo tiene un peso muy pequeño en los sitios donde tiene que tomar las decisiones, es decir, cuando pasa tantas veces, si pasa una vez dices, bueno, puede ser casualidad, dos, tal, pero es que tiene poco peso, es la verdad. Sí, es decir, ¿cómo puede ser que lo que es el pulmón o lo que debería de ser el pulmón industrial de Galicia, la ciudad más poblada, la que aporta más al PIB de esta región o de este país, como se le quiera llamar, es decir, no tiene ese mismo peso? ¿Cuántos diputados de Vigo había en la anterior legislatura? En la anterior. ¿Cuántos diputados nacidos en Vigo había en el Parlamento de Galicia? 2. Y uno de ellos era Carlos Aymérich, que vive en Coruña. ¿Cuántos había de Lugo? El poder económico, bueno, lo que ha querido es hacer dinero. En Vigo, digamos, el top de Vigo lo que ha querido es hacer dinero, nunca dedicarse a política. En cambio, también es producto de cómo es la ciudad, es una ciudad industrial. Es a lo que yo iba antes. Vigo nunca ha tenido concepción de ciudad, es decir, siempre ha tenido una concepción de unos grandes empresarios muy brillantes que han hecho muchísimo dinero y han llevado el nombre de Vigo por todo el mundo. Pero luego como concepción de ciudad no la tenía, porque nadie se sentía vigués. No se dedicaban a la política. El otro era no sé qué, entonces no había peso. Y luego también ha habido decisiones políticas, y yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, y sigue habiéndolas, de que aquí hay un alcalde socialista y hay que bombardearlo. Punto. Y pelota. No queda. es decir, el esperpento que se hizo. Empezamos hablando de Beiras y decíamos si era o no era estrategia. El esperpento que se hizo con el alcalde de la ciudad en la salida de la vuelta ciclista, eso es un esperpento. Es decir, no, sale de terreno portuario, tú quítate de aquí. Pero vamos a ver, terreno portuario. Pero esto no es la ciudad de Vigo. La tapa no es Vigo. Eso es un clásico de Vigo. Es un poco el puerto y la ciudad separados, es un clásico de A ver, es que me quedé, yo lo leí en los medios y digo, bueno, hasta qué extremos hemos llegado. Un presidente de diputación que es concejal en Ribadumia, un pueblo de 4.400 habitantes que tiene 3 campos de fútbol, tiene un auditorio más grande que el de Vigo, hecho con dinero de la Diputación de Pontevedra. Dinero del cual los ciudadanos vigueses aportamos con nuestros impuestos. Del IVA, del tabaco y del juego. Pero te voy a decir, pero vamos a ver una cosa, dilo todo. ¿Cuántos campos de fútbol tiene Vigo hechos por la Diputación? Dilo todo. Creo que son 2. Pues no, y unos de la Federación. Y unos de la Federación. Son 13. Ahora se está haciendo el número 14, que es la reforma del campo federativo, y ya hay firmado uno, que es el 15º, en convenio con la Universidad de Vigo para el rugby. De verdad, o sea... Miguel, estamos hablando de 300.000 habitantes, 34.000. Por el tema de tal, pero 3.000, 300.000, tiene que decir. Exactamente. Pero los que hay los hizo quien los hizo. Es decir, no podemos mencionar. Vamos a ver, no podemos mencionar la Diputación. ¿Quién representa a Vigo en la Diputación? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Quién representa a Vigo en la Diputación? Santos, Héctor... Hay un concejal bueno, de Vigo. Pues entonces explica perfectamente por qué en Vigo no tiene peso en la Diputación. O sea, el representante en la Diputación de Vigo es Santos Héctor. Yo no creo que el peso de Vigo se mida. Pero yo niego la Oye, también está Chema Figueroa, que es vicepresidente de la Diputación, y está en el equipo de gobierno, no está en el de la gobierno Diputación, pero tendría que trabajar por Vigo, por ese caso. Es que yo niego la mayor, Antonio. Es decir, os decía antes, hemos empezado hablando de Beiras y preguntándome yo si era o no era una estrategia. Yo creo que claramente aquí ese victimismo de Vigo hoy es una absoluta estrategia. Es una absoluta estrategia. Si tú objetivamente analizas lo que está en marcha en Vigo y ves quién paga lo que está, independientemente de que te guste más el proyecto, de que el color del hospital sea el que tú quieres o no, de que el AVE pase por allá o entre en túnel. Ya lo paga una UTE, ¿no? Una UTE son las empresas privadas. Acciona, entre canales. Lo pagamos tú y yo. No, perdón. Acciona, sí, lo vamos a estar pagando nosotros durante 25 años. No, es que lo paga una UTE. Lo paga a una empresa para que explote y que saque un beneficio. ¿Por qué eso mismo no fueron capaces de hacerlo en Coruña? ¿Por qué no hubo? Es decir, ¿por qué es la primera vez que se hace en Galicia? ¿Por qué se ensaya por primera vez en Galicia este modelo? Nos tenía que tocar a nosotros, que tenemos el pirulí desde hace 60 años. Nos tenía que tocar a nosotros. Bueno, ¿pero por qué? En todas partes, porque Lugo se acaba de inaugurar uno completamente público. ¿Pero por qué a Lugo no se le hace o no se le hace a Coruña? ¿Será porque tendrá motopeso? ¿Cuántos consejeros tiene Vigo? ¿Cuántos consejeros tiene Vigo en la Xunta? Dejadme decir lo que os iba a decir, sea del color que sea y tal. Yo creo que pagarle a una UTE es grave y pagarle a un banco también. Sí, sí.
Al final hay que pagar. Pero ahora la UTE es la que paga. Al final las obras hay que pagarlas, pero independientemente de eso, es decir, si en Vigo se está haciendo un AVE, si en Vigo se está haciendo un hospital, si en Vigo se está por fin resolviendo un problema endémico... ¿Un AVE te refieres al AVE del corredor del Eixo Atlántico? Ese que ya funciona entre Santiago y Coruña. No, porque el otro AVE no hay ningún proyecto de un AVE a Madrid. Directo, desde luego, no lo va a haber. No, ese de la variante por Cerdedo... El Eixo Atlántico tiene fecha y es finales del 2014, la nueva estación tiene Miguel, fecha... Eduardo, si queréis os emplazo dentro de 3 semanas aquí y quedamos en este mismo punto para hablar del peso político de Vigo en Galicia. Hay otro tema muy importante que a mí me gustaría sacar y que yo creo que a los espectadores les podría gustar este punto de vista, conocer vuestro punto de vista sobre el peso de los medios de comunicación en estos debates, ¿no? ¿Qué hacen son los medios de comunicación los que sacan los debates o son los políticos? Vamos a hablar sobre este tema que yo creo que puede ser interesante, pero vamos a tener que esperar unas cuantas semanas. Nos vemos, gracias a los 4 por haber estado con nosotros aquí esta noche en Televigo. Y a ustedes, como siempre, les espero la próxima semana a esta misma hora. Gracias por su atención. Muy buenas noches.